El sol se ponía lentamente tras las colinas anaranjadas de S.O. Cristóbal do Norte, un pueblo olvidado en el mapa, donde el tiempo parecía caminar con pasos lentos y resignados. Era una tarde tranquila, como tantas otras, hasta que el destino decidió cambiarlo todo. Pero antes de empezar, verifica si ya estás suscrito al canal y no olvides dejar un like para apoyar nuestro trabajo. Aquel atardecer, Lucas, un niño de apenas 7 años, caminaba por el borde del camino de tierra que separaba la escuela de su casa. Llevaba una mochila más grande que su cuerpo, llena de cuadernos garabateados, sueños infantiles y un sándwich a medio comer. La madre de Lucas, doña Esenia, le había pedido 1000 veces que esperara el autobús escolar, pero al niño le gustaba caminar. Decía que así podía observar los pajaritos, correr entre los árboles y pensar en la vida como los adultos. Lo que Lucas no sabía era que, en aquella curva traicionera del camino, a solo 500 metros de casa, el destino lo acechaba con ojos fríos. Al otro lado de la carretera, un camión de carga, viejo y descontrolado, había perdido el control en una bajada después de que el conductor se durmiera por 2 segundos. 2 segundos bastaron. El camión invadió el carril contrario a gran velocidad, rozando la barrera de seguridad y esparciendo chispas sobre el asfalto. Lucas estaba distraído, recogiendo piedritas al borde del camino, y no vio al monstruo de metal que se acercaba hacia él, pero alguien sí lo vio. Un estruendo ensordecedor cortó el aire, el rugido furioso de una motocicleta, una Harley Davidson negra, imponente como un trueno en día despejado, apareció de la nada, avanzando por la carretera como si fuera movida por instinto, no por un piloto, y, de hecho, había un hombre sobre ella. El motociclista llevaba una chaqueta de cuero gastada, casco oscuro y guantes rotos. Su rostro estaba cubierto, pero sus ojos, según contaron muchos después, ardían como brasas. Nadie supo explicar de dónde había salido, pero todos recordarían lo que hizo. En cuestión de segundos, aceleró hacia la tragedia inminente. El camión avanzaba, el niño permanecía inmóvil y el tiempo parecía congelarse. Entonces ocurrió lo imposible. El motociclista inclinó la Harley en el último instante y se deslizó como un rayo. En una maniobra que desafiaba las leyes de la física, saltó de la moto en movimiento y se lanzó sobre el niño, empujándolo fuera del camino, hacia los arbustos. El camión pasó rozándolos, volcándose más adelante, esparciendo escombros y una espesa nube de polvo en el aire. La moto, por su parte, chocó contra el camión y explotó en un destello anaranjado que iluminó el cielo del atardecer. Un silencio mortal se apoderó del lugar. Los gritos llegaron después. Los vecinos corrieron. Un agricultor fue el primero en llegar. Encontraron a Lucas aturdido, con un pequeño corte en la frente, pero vivo. El niño lloraba, balbuceando palabras confusas. El hombre de la moto, él me salvó, pero el motociclista había desaparecido. No había cuerpo, había rastros, ningún vestigio de que alguien lo hubiera rescatado. Solo los restos quemados de la motocicleta y un pequeño trozo de la chaqueta de cuero enredado entre las ramas. Ni señales de sangre, ni huellas, nada. El camionero fue rescatado de los escombros con heridas leves. Dijo que no había visto nada. Solo recuerdo despertar con una luz fuerte y una sombra. Fue como si un ángel estuviera allí, juzgándome. Lucas pasó los días siguientes en silencio. Miraba al cielo con frecuencia, como si esperara que el motociclista apareciera entre las nubes. El pueblo se revolucionó. Surgieron teorías. Algunos decían que era un espíritu, otros, que era un antiguo habitante del pueblo, muerto años atrás en un accidente similar. Incluso hubo quien juró que era un ángel mecánico, enviado por Dios para salvar al niño. La policía investigó. No había registros del motociclista, ni matrícula, ni identidad. El caso se archivó como un acto heroico de un desconocido, y su nombre quedó perdido en el olvido. Pero no para Lucas. Para él, aquel hombre de ojos incandescentes y actitud valiente se había convertido en más que un héroe, se había convertido en un propósito, y, aunque era muy joven, juró en silencio que algún día lo encontraría,
costara lo que costara. Sin embargo, el tiempo tiene la costumbre de enterrar promesas hechas en voz baja, y, a medida que pasaban los años, el mundo intentaba convencer a Lucas de que todo había sido solo una coincidencia, una suerte milagrosa, pero él nunca lo olvidó. En cada rugido lejano de un motor, en cada sombra que pasaba veloz, en cada sueño que lo despertaba de madrugada, el motociclista estaba allí, invisible, intocable, y eternamente vivo en su memoria. Poco sabía Lucas que aquel día no había sido el final de esa historia, sino solo el comienzo de algo que cambiaría su vida para siempre. El tiempo siguió su curso implacable. En S.O. Cristóbal do Norte, las estaciones se sucedían como páginas de un libro que pocos leían. El polvo rojo seguía cubriendo los caminos y las hojas secas aún bailaban en el viento. Pero algo había cambiado para siempre. Un niño, salvado por un desconocido, estaba creciendo con un propósito inusual. Lucas, ahora con 18 años, no era un joven común. Mientras otros se fascinaban con fiestas, amores fugaces y redes sociales, él se sumergía en libros de ingeniería mecánica, revistas antiguas de motociclismo, archivos policiales, y todo lo que pudiera darle pistas sobre el hombre que lo había salvado aquel lejano día. No estaba obsesionado, lo movía una gratitud silenciosa y un vacío que solo podía llenarse con respuestas. Su madre, doña Esenia, observaba ese camino con ojos tristes. Estaba orgullosa de su hijo, claro, pero también sentía miedo de que viviera una vida entera intentando entender algo que quizás nunca tuviera explicación. Pero Lucas nunca se desviaba. Su habitación era un santuario de recuerdos y esperanzas, recortes de periódicos sobre el accidente, dibujos hechos a mano de la moto, mapas de los caminos cercanos, relatos de accidentes similares, todo organizado con una precisión casi obsesiva. La cicatriz en su frente, aunque pequeña, seguía ahí, como una firma dejada por el destino, y cada vez que la tocaba, Lucas recordaba el calor de los brazos que lo habían apartado de la muerte. Eso no había sido un sueño. Tras terminar la secundaria, Lucas consiguió una beca en una escuela técnica de la ciudad vecina. Eligió ingeniería mecánica. Muchos pensaron que era una elección lógica, pues le encantaban los motores, pero había más, mucho más. Durante el curso, destacó. Sus profesores decían que tenía oídos para el acero, podía detectar problemas en un motor solo con escucharlo. Sus manos parecían hablar con los engranajes. Era como si él y las máquinas compartieran un lenguaje secreto. En su tiempo libre, Lucas comenzó a trabajar en un taller, primero como aprendiz, luego, como mano derecha del viejo Néstor, un mecánico retirado que había visto de todo en la vida, menos a alguien como Lucas. El chico crecía en habilidad, pero su mirada seguía distante, como si siempre buscara algo más allá de lo que los ojos podían ver. Lucas, dijo Néstor una tarde, mientras limpiaban el motor de una vieja Triumph, tienes alma de piloto, nunca has pensado en competir. No quiero competir, quiero entender. ¿Entender qué, muchacho? Entender por qué alguien arriesgaría su vida por un extraño, y luego desaparecería. El viejo Néstor suspiró. Conocía la historia. Todos en la región sabían del niño salvado por el motociclista fantasma. Era una leyenda local, pero pocos se la tomaban en serio. En la soledad de su pequeño apartamento, Lucas comenzó a construir su propia moto, un proyecto ambicioso, que le llevaría años. Usaba piezas descartadas, motores viejos, carcasas de modelos que nadie más quería, pero con cada tornillo ajustado, con cada soldadura, sentía que se acercaba al desconocido. La bautizó Promesa, un homenaje silencioso al pacto que había hecho consigo mismo de niño. En los años siguientes, Lucas hizo viajes cortos por los alrededores, iba tras historias similares a la suya, paraba en gasolineras para hablar con camioneros, mecánicos, motociclistas. En cada rostro que veía, sus ojos buscaban una mirada que ardiera como brasas, pero nunca la encontraba, hasta que, en una noche sofocante de verano, algo inusual sucedió. Lucas regresaba de una feria de motociclistas, donde había exhibido su moto en una competencia local. No ganó ningún premio, pero atrajo miradas curiosas. Su moto tenía algo distinto,
una presencia, mientras recorría el viejo camino que cruzaba los valles de S.O. Miguel. Una figura al borde del asfalto llamó su atención. Era un hombre alto, vestido de negro, con un casco en las manos. Estaba junto a una moto antigua, una Harley, muy parecida a la de su recuerdo infantil. Lucas redujo la velocidad. Algo en su pecho comenzó a latir más fuerte. Había algo extraño en esa presencia, como si el tiempo estuviera a punto de revelar un secreto bien guardado. Detuvo su moto unos metros más adelante y regresó caminando. El hombre lo miró. Tenía el rostro marcado por el tiempo, barba canosa, ojos intensos, demasiado intensos. ¿Problemas con la moto?, preguntó Lucas, intentando sonar natural. Nada que no haya enfrentado antes, respondió el hombre, con una leve sonrisa. Había algo en su voz, un eco, un calor. Esa Harley, ¿es del 86? Casi, es una 87, modificada, una rareza. Lucas tragó en seco. Era el mismo modelo del accidente, el mismo color. Hasta los detalles cromados le resultaban familiares. Llora, sexta, una igual hace años. En un accidente, el hombre bajó la cabeza, como quien revisita fantasmas. Lo sé. Lucas se quedó helado. ¿Cómo que lo sabe? El hombre dio un paso adelante. Tú eras pequeño, 7 años. Volvías de la escuela. Casi te atropella un camión. A Lucas se le cortó la respiración. ¿Era usted? El hombre dudó. Los segundos se hicieron eternos. Digamos que estaba en el lugar correcto, en el momento equivocado, o quizás al revés. Lucas dio un paso. Quería preguntarle todo, quería entender. ¿Por qué desapareció? ¿Por qué me salvó? El hombre miró hacia el horizonte. Porque vi en tus ojos algo que yo había perdido en los míos, esperanza. Y porque sabía que tendrías una vida por delante, a diferencia de la mía. Lucas se acercó. Ahora podía ver las cicatrices en su rostro, en el cuello, en los brazos, marcas de quemaduras. La explosión, usted estuvo ahí, sobrevivió, en cierto modo, sí, pero dejé una parte de mí en ese fuego, y el resto del mundo creyó que había muerto. Preferí que fuera así. ¿Por qué? El hombre sonrió, con tristeza, porque yo era un hombre sin nombre, Lucas, un hombre que huía de un pasado que nadie perdonaría. Yo lo habría perdonado. Eras solo un niño, ahora eres un hombre, y estás aquí. Lucas sintió las palabras, como un puñetazo en el estómago. Estaba ahí, frente al hombre que había moldeado su vida, que lo había empujado hacia la vida. Me llamo Lucas, y llevo 11 años buscándolo. El hombre extendió la mano, y yo llevo 11 años esperando tener el valor de aparecer. Se estrecharon las manos, por primera vez, y en ese instante, entre el calor de la noche y el silencio del camino, Lucas entendió que la vida no estaba hecha solo de respuestas, sino de encuentros, y que, a veces, las preguntas nos llevan exactamente a donde necesitamos estar. Claro, aquí está o texto traducido para o español. La noche caía más densa a su alrededor, como si el propio cielo contuviera la respiración. Lucas y el misterioso motociclista, ahora cara a cara, eran como dos versiones del mismo destino, el joven que buscaba respuestas y el hombre que huía de ellas. El silencio entre ambos estaba lleno de significados, no de ausencia, sino de presencia profunda, la presencia de todo lo que nunca se dijo. ¿Quieres saber quién soy?, dijo el hombre, como si leyera los pensamientos de Lucas. Sí, respondió el joven, firme. El motociclista respiró hondo, miró hacia la carretera oscura, como si el pasado estuviera escondido más allá de la próxima curva. Mi nombre es Vicente. Lucas repitió el nombre en voz baja. Era la primera vez que le daba identidad a su salvador. Vicente, un nombre fuerte, inolvidable. Vicente, dijiste que estabas huyendo de un pasado. ¿Qué pasado es ese? Vicente se sentó sobre una piedra al borde del camino. El sonido lejano de un grillo resonaba como un metrónomo lento de la confesión que estaba por venir. Antes que nada, yo era un mecánico como tú, pero también era piloto de carreras clandestinas. Vivía para la velocidad, para el riesgo. Eso me daba una sensación de control, ¿entiendes?
como si pudiera vencer a la muerte cada vez que adelantaba a alguien a 200 kilómetros por hora. Lucas asintió. Conocía bien ese impulso, la delgada línea entre adrenalina y escape. Pero, en una de esas carreras, algo salió mal. Vicente entrecerró los ojos, como si luchara contra recuerdos punzantes. Aposté contra un tipo peligroso, un corredor llamado Rubo, gente sucia, dueño de un chatarrero que ocultaba crímenes. Lo vencí, y juró venganza. No lo tomé en serio, hasta el día en que encontré mi casa en llamas. Lucas sintió un escalofrío. Vicente mantenía la mirada fija en el suelo. Mi esposa y mi hija estaban dentro. Yo no estaba en casa, estaba en el taller. Cuando volví, vi el fuego, y no pude hacer nada más. Un nudo se formó en la garganta de Lucas. Lo siento mucho. Desde entonces, continuó Vicente, mi vida perdió sentido. Lo dejé todo. Desaparecer era la única forma de no ser casado, y de no morir en mí mismo. Recorrí años por las carreteras, sin destino, hasta ese día, el día en que me salvaste. Vicente asintió. Cuando vi aquel camión viniendo, y tú parado en medio de la calle, algo en mí se encendió, un instinto, o quizás un deseo de redención. No pude salvar a mi hija, pero pude salvarte a ti. El silencio cayó de nuevo, esta vez más pesado. Lucas sentía el pecho apretado, como si el destino de ese hombre estuviera cosido al suyo desde siempre, y tal vez lo estaba. ¿Por qué no volviste después? Vicente levantó la mirada. Pensé que estarías mejor, sin saber quién era yo. Un hombre roto, un fantasma. Tenía miedo de arruinar lo que había hecho bien. Lucas caminó hasta él y se sentó a su lado. Vicente, fuiste la primera persona que creyó que mi vida valía algo. Mi padre nos abandonó cuando yo era pequeño. Crecí viendo a mi madre luchar sola, y ese día, solo quería cruzar la calle y volver a casa. Pero tú me diste más que eso, Mera. Diste la oportunidad de existir. Vicente tragó saliva. Por primera vez, lágrimas brotaron en sus ojos endurecidos. Pensé que lo había perdido todo, pero quizás queda algo. Si queda, dijo Lucas, con firmeza, queda nuestra historia. Se quedaron allí por minutos, solo escuchando el viento. Dos extraños unidos por un segundo eterno. La carretera que los unió ahora era un puente, no una huida. Vicente, dijo Lucas, después de un rato, quiero mostrarte algo. Se levantaron, y Lucas condujo al hombre hasta su moto. Promesa, su proyecto de años. La construí por ti. Cada pieza es como un agradecimiento silencioso. Vicente la examinó con ojos de maestro. Tocó el manubrio, la carenado, el motor. Es hermosa, compacta, potente, ligera como un sueño y sólida como un recuerdo. Lucas sonrió. Sentía orgullo, pero sobre todo, sentía que Vicente veía en él no solo un reflejo, sino un legado. Tengo una propuesta, dijo Lucas. Quédate en la ciudad, trabaja conmigo en el taller. Puedes enseñarme más, puedes vivir en paz. Vicente dudó. El miedo al pasado aún pesaba sobre sus hombros como un manto de cenizas. Rubo puede seguir por ahí, pero ahora no estás solo, y si el pasado llega, estaremos preparados. Vicente lo miró. Por primera vez en años, algo dentro de él se calmaba. Quizás ya no era necesario huir más. Está bien, dijo, extendiendo la mano. Vamos a construir algo nuevo. Y allí, bajo las estrellas del interior, sellaron un pacto que nacía del fuego, del dolor y de la esperanza. Un nuevo comienzo. Claro, aquí está traduo para o español do seu texto. El tiempo pasó con una extraña suavidad después de ese reencuentro. Vicente comenzó a vivir en una habitación, en la parte trasera del taller. No pedía mucho, solo una cama, una repisa con herramientas y silencio. Lucas pensaba que el silencio de Vicente no era vacío, sino denso, cargado de recuerdos, arrepentimientos y nostalgia. El trabajo en el taller tomó un nuevo ritmo. Vicente no solo tenía manos hábiles, sino que enseñaba con paciencia y autoridad. Los clientes empezaron a notar la diferencia. Las motos salían de allí con alma. La gente comentaba, la fama crecía, y Lucas, antes solo, ahora sentía que había encontrado no solo a un maestro, sino a un padre. A pesar de eso, algo flotaba en el aire.
Vicente a menudo se perdía en pensamientos mientras limpiaba piezas. En ciertas madrugadas, Lucas escuchaba pasos en el patio y veía la silueta del hombre mirando hacia la carretera, como si esperara que algo o alguien surgiera de las sombras. Y entonces, en una tarde calurosa de sábado, llegó el pasado. Lucas estaba ajustando el carburador de una CB500 cuando un rugido grave de motor resonó afuera. Dos autos negros se detuvieron frente al taller. De ellos bajaron 4 hombres. Uno llevaba saco a pesar del calor abrasador. Era robusto, calvo, con una cicatriz marcando la ceja derecha. Vicente salió del taller en cuanto oyó el ruido. Sus ojos se congelaron al ver al hombre. Rubo dijo con voz áspera. El hombre sonrió, mostrando dientes amarillentos. ¿Cuánto tiempo, Vicente? Pensé que te habías escondido en un agujero más profundo. Lucas se acercó, confundido. ¿Ese es el hombre que destruyó tu vida? Rubo rió. Te contaste toda la historia, el pobre Vicente, el héroe trágico. Pero olvidaste decir que él también era un problema en el mundo del crimen, que hacía carreras ilegales con motos adulteradas, que se metía con la gente equivocada. Vicente no se inmutó. Ya pagué por todo. ¿Qué quieres? Rubo caminó lentamente hacia él. Quiero lo que me debes, dinero, y silencio, porque si sigues por aquí, metiéndote con el taller, ganando fama, atraes atención, y eso me molesta. Lucas dio un paso adelante. Él no te debe nada. Rubo miró al chico como si recién lo notara. ¿Y tú, mocoso? ¿Quién eres? El chico que él salvó, y que ahora está aquí para defenderlo. Los secuaces de Rubo se miraron entre sí. Uno sonrió burlonamente. Mira, tenemos un valentoncito. Vicente levantó la mano pidiendo calma. No aquí, no frente al taller. Vamos a resolver esto lejos de las herramientas y de los inocentes. Rubo asintió. Mañana, a medianoche, en el antiguo autódromo de la ciudad. Trae lo que me debes, o prepárate para pagar de otra forma. Y se fue, dejando atrás una nube de polvo, y la sensación de que algo grave se acercaba. Por la noche, en el taller, Lucas estaba inquieto. Estaba claro que Rubo no quería solo dinero, quería venganza, quería quebrar a Vicente de una vez por todas. ¿Vas a ir? Tengo que ir, dijo Vicente, ajustando la cadena de su vieja moto. No se puede huir para siempre. Alguna vez hay que mirar al pasado a los ojos. Y si intenta matarte, ya no soy el mismo, y no iré solo. Lucas entendió lo que quería decir. Iban juntos, y no para pelear, sino para demostrar que no tenían miedo. A medianoche, el autódromo estaba iluminado por los faros. Autos en semicírculo, hombres armados con miradas frías. Rubo esperaba, en el centro, con las manos en los bolsillos. Vicente y Lucas llegaron con sus motos. Un silencio pesado cayó sobre el lugar. ¿Trajeron el dinero?, preguntó Rubo. Vicente dio un paso adelante. No, traje la verdad. Rubo se rió a carcajadas. La verdad no compra lo que perdí, Vicente, pero puede revelar lo que hiciste, respondió él, sacando del bolsillo un pequeño grabador. ¿Recuerdas a ese empleado tuyo, Giva? Sobrevivió al incendio. Lo encontré años después, y me contó todo, incluso que pagaste para incendiar mi casa. Rubo palideció por un momento, pero disimuló. Mentiras, no, verdad grabada. Confirma. Presionó el botón. La voz de Giva resonó por los altavoces improvisados que Lucas había escondido en la mochila. Rubo mandó quemar la casa. Dijo que era para servir de ejemplo. Él mismo eligió el día en que la esposa y la hija de Vicente estarían allí. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era tenso, era revelador. Los mismos hombres de Rubo empezaron a mirarse, inseguros. ¿Crees que esto cambiará algo?, gritó Rubo, nervioso. Yo soy el rey aquí. Lo fuiste, dijo Vicente, pero ahora solo eres un criminal expuesto. Rubo, en un último acto de desesperación, sacó un arma, pero antes de poder hacer algo, fue inmovilizado por 2 de sus propios hombres. Lo derribaron, le quitaron el arma y lo sujetaron en el suelo. Basta de esto, dijo uno de ellos. No sabíamos que había niños en la casa. Vicente y Lucas se miraron. No esperaban eso, pero la verdad tenía poder. A la mañana siguiente,
Rub-O fue entregado a la policía. El testimonio grabado de Giva y la confesión pública en el autódromo fueron suficientes para iniciar el proceso. La justicia comenzaba, finalmente, a hacerse. Vicente volvió al taller como un hombre diferente. Por primera vez en años, durmió, tranquilo, y Lucas, mirándolo, sabía que esa historia estaba lejos de ser común. Era el tipo de historia que cambia vidas, que une destinos, que escribe redenciones. Habían enfrentado el pasado, y habían ganado. Claro, aquí está Atradu o para o Espanol. La prisión de Rub-O trajo más que alivio, también trajo preguntas. Periodistas empezaron a rondar el taller, curiosos por la historia del hombre que salvó a un niño y luego desenmascaró a un criminal influyente de la ciudad. Lucas trataba de protegerlo de la exposición, pero Vicente, ahora en paz, recibía a todos con educación. Lo que nadie esperaba fue lo que vino después. Una simple caja, un sobre amarillento por el tiempo, un nombre escrito con letras temblorosas, Lucas Dantas. Era a primeras horas de la tarde cuando llegó el cartero. Lucas se extrañó, no recibía correspondencia. Tomó el sobre y vio, en la esquina inferior, el sello de un refugio de adopción, del interior de Bahía. Vicente llamó, angustiado. Creo que esto tiene que ver conmigo. Vicente secó sus manos con un trapo y se acercó. Sus ojos se abrieron al leer el remitente. Ese era el refugio donde los trabajadores sociales me dijeron que te llevaron, después de aquel día, pero nunca pude contactarlos. Nunca. Lucas abrió el sobre con cuidado. Dentro había una carta y una pequeña fotografía antigua, desvaída, que mostraba a una mujer con un bebé en brazos. La carta comenzaba así: si esta carta llega a ti, es porque finalmente la vida encontró una manera de reunir lo que la tragedia separó. Era una carta escrita por la esposa de Vicente, datada antes de la tragedia. La caligrafía era firme, decidida, llena de emoción. Ella explicaba que, en esos días de tensión entre Vicente y sus antiguos socios, temía por el futuro. Sabía que su marido intentaba salir del mundo del crimen, y que eso lo convertía en un objetivo. Si algo me pasa, Vicente, y tú sobrevives, sabe que nuestro hijo estará protegido. Lucas quedó paralizado. El papel temblaba en sus manos. ¿Nuestro hijo? Vicente se sentó despacio. Sus ojos estaban rojos, como si buscaran dentro de su propia memoria una confirmación imposible. Lucas, ¿tú no soy tu hijo? Ambos guardaron silencio por largos segundos, pero todo empezó a encajar. La mirada familiar, el vínculo inexplicable, el instinto protector, el destino, misterioso como es, había hecho lo imposible. Había unido padre e hijo, sin que ninguno de los dos lo supiera durante años. Lucas cayó de rodillas, emocionado. He buscado a mi padre toda la vida, sin saber que ya había sido salvado por él. Vicente lloraba ahora abiertamente. Viví con el peso de haberte perdido a ti y a tu madre el mismo día. Pensé que mi vida había terminado ahí, y aún después de encontrarte en el taller, nunca imaginé. Se abrazaron allí, en el suelo del taller, el ruido de herramientas de fondo, el olor a grasa en el aire, y el corazón de dos hombres, latiendo como uno solo. En los días siguientes, muchas cosas cambiaron, pero, al mismo tiempo, muchas permanecieron igual. El taller ahora llevaba un nuevo nombre, Taller Dantas, hijo. Vicente y Lucas decidieron que no era solo un negocio, era un legado, un espacio donde la gente podía reparar más que motos, un lugar donde los corazones rotos también se alineaban. Las noticias siguieron circulando, los periódicos contaron la historia con títulos como Héroe anónimo descubre a su hijo perdido después de 20 años y la redención de un motociclista solitario. Pero nada de eso importaba tanto para ellos como el silencio de las tardes en el taller, cuando solo el sonido de los motores llenaba el ambiente. Vicente, ahora un padre en paz, volvió a vivir. Lucas, un hijo reencontrado, ahora sabía de dónde venía su coraje y su pasión por arreglar lo que está roto. Y, una noche, mientras observaban juntos el camino, Lucas dijo: papá, recuerdo el camino, recuerdo estar caído, recuerdo el
calor de tu chaqueta protegiéndome, lo había olvidado por años, pero ahora lo recuerdo. Vicente apretó el hombro de su hijo. Nunca olvidé ese día, hijo, y lo haría todo de nuevo, 1000 veces. Miraron el horizonte, el viento trajo un olor a libertad, y allí, en ese instante, todo tenía sentido, porque la vida había dado vueltas, los había separado, los había puesto a prueba, pero al final, el amor encontró un camino, y lo que comenzó con un rescate en una carretera, terminó con el descubrimiento más increíble de todos, un hijo perdido, un padre redimido, y un futuro reconstruido, juntos. Fin.